Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape 10:05 de la mañana de este 25 de mayo, jornada patria. En este momento con Te Deum en la catedral. En un rato vamos a estar repasando lo que diga Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, probablemente en línea también con la nueva encíclica papal, pero de eso vamos a hablar en un ratito nada más. Quería arrancar este repaso hablando de un tema que fue viral todo el fin de semana, y no me refiero a los audios de Milei, sino a algo todavía más, a mi entender, más desagradable, que es el mapa trucho que estuvieron haciendo circular todo el fin de semana. Para los que no están enterados, porque se desenchufan bien ahí, el presidente viralizó un mapa para celebrar supuestamente el crecimiento de casi todas las provincias argentinas, menos la provincia de Buenos Aires, y marcar el contraste político con el gobernador bonaerense. 14 veces lo replicó de distintos usuarios, 14 veces Milei reposteó este mapa, y además lo compartieron un montón de funcionarios, asesores del Ministerio de Economía, dirigentes políticos de primera línea, ¿no? Ahí estamos viendo todos los retweets del presidente. Decían que el RIGI no servía para nada, los que votaron a Kicillof buscan que todo el país esté en rojo, etcétera, etcétera. Y ahí vemos los funcionarios, ¿no? Fernando Iglesias, embajador argentino en Europa. También lo tenemos ahí a Martín Yesa, ¿no? En la siguiente placa, uno de los hombres fuertes del PRO. Estoy sorprendidísimo, pone. Supuestamente lo que muestra el mapa es que todo el país crece, menos la provincia de Buenos Aires. Decíamos Fernando Iglesias, en la siguiente, el embajador argentino en Bruselas. Lo que no pueden afrontar es la falta de crecimiento en tu provincia, que los condena a la desocupación, bajos sueldos y a vivir de subsidios. Movete, chiquito, movete, @ a Kicillof. Acá se ve claramente la utilización política de este mapa. Agustín Romo, hombre fuerte. No, bueno, este es no es Romo, es un troll, ¿no? Termo. La única provincia que no creció fue la gobernada por Kicillof. Sigamos con otros. Martín Bautier, uno de estos periodistas que van siempre atrás del equipo de Toto Caputo. El RIGI, el RIMI y el Super RIGI no solo van a tener un impacto enorme en la actividad, también van a generar un aumento de la recaudación, etcétera, etcétera. Todo dando buenas noticias, y seguimos viendo a otros funcionarios, como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, Ramiro Castiñeira, Alejandro Navia, Alejandro Fargosi. Bueno, muchísimos mensajes tratando de instalar que toda la Argentina le está yendo bien, menos a la provincia de Buenos Aires. Hasta lo levantaron algunos medios de comunicación que armaron paneles para discutir este mapa y esta temática. Tenemos, por ejemplo, Infobae: la economía crece en todo el país, menos en la provincia de Buenos Aires. El dato sobre la actividad económica abrió un nuevo cruce político y volvió a poner en foco la situación de Buenos Aires frente al resto del país. Bueno, el mapa era trucho. Los datos eran falsos, y hasta falta la provincia de Tucumán. Algo en lo que no se dio cuenta ni el presidente, ni los funcionarios, ni los asesores del Ministerio de Economía, que no me quiero ni imaginar cómo estarán asesorando si parten de esa base. Es tan trucho que lo tuvo que salir a desmentir la Universidad Austral, que es una de los lugares o de los establecimientos o de las corporaciones que viene bancando a Milei. Petovelo viene de la Universidad Austral. El candidato que tuvieron a ministro de la Corte Suprema, se me fue el apellido ahora, el que no pasó junto con Lijo, también era de la Austral. Y ahí dicen, ¿no? El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente a IAE, Informe Económico Mensual marzo 2026, no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes. Y de hecho después apareció el usuario en Twitter que lo había hecho y que muestra
¿Cuál fue la metodología científica que se utilizó? Dice, hay que laburar para eso. Ya para empezar, ¿no? La definición. Después esta gente opina sobre la reforma laboral. Te digo cómo se hace. Buscas data oficial, indicadores potentes de cada sector económico. Es decir, ya en principio empezás a elegir los indicadores potentes, ¿no? No, lo vas guardando. O sea, a lo largo del tiempo, cada vez que das un dato que te gusta, lo guardás. En este caso, de enero a abril. Después buscas el PDF del EMAE del jueves pasado, que es dato nacional, y finalmente le pedís a una IA potente, vaya uno a saber cuál es la definición de IA potente, que te haga una estimación del impulso económico relativo por provincia hasta marzo de 2026, basada en una estructura productiva provincial, teniendo en cuenta los datos apartados de cada sector. Va a tardar un rato, ¡bingo! ¿Por qué te crees que todos atacan el mapa y nadie el gráfico? Bueno, es todo un gran, enorme papelón. No es culpa de un tuitero que se puso a boludear con la inteligencia artificial en un rato libre a tratar de armar un mapita con datos. Yo estuve un buen rato el fin de semana boludeando con la inteligencia artificial, armando cualquier pelotudez. Lo que no es serio es que el presidente, los funcionarios, los asesores del Ministerio de Economía, los economistas que después supuestamente tienen autoridad para decir qué tiene que hacer o no el país, lo usen eso de base, y mucho menos para sacar una ventajita política mínima. Pero todo esto me lleva a una frase que yo ya he dicho varias veces y sobre la que quiero volver hoy 25 de mayo, que es, no se puede gobernar a un país que no se conoce y que no se quiere. Y esta gente ni conoce ni quiere el país que gobierna. Por eso lo que sucede en sus manos no es técnicamente un gobierno, sino más bien una administración, una mera administración. ¿Y una administración de qué? De la entrega, de la liquidación, de una quiebra. Ellos gustan verse como CEOs, pero actúan más como síndicos, viendo cómo pueden ir vendiendo cachitos para ir saldando las deudas antes de terminar de desguazar aquello sobre lo que tienen responsabilidad. Y todo esto en un contexto global en el cual Estados Unidos sigue sin poder resolver el intríngulis de Medio Oriente. Este fin de semana parecía que había un acuerdo. Evidentemente a Trump lo apretaron y tuvo que dar marcha atrás y ahora no hay tanto acuerdo. Quizás en un rato lo podemos charlar esto con Telma. El viaje a China ya todo el mundo lo vio como lo que fue, como la demostración de una situación de debilidad, y además a eso le siguió un viaje de Putin que se contrastó muchísimo con el viaje de Trump y que dio una señal muy clara en ese sentido. Y que entonces decide resguardarse en su hemisferio, en el continente americano, en el hemisferio occidental. Como sucedió en enero con Venezuela, estamos viendo que quieren avanzar con Cuba, que están actuando directamente en Bolivia, y con otras herramientas, porque la situación es muy distinta, en la Argentina. La semana pasada hubo 3 noticias críticas en ese sentido. La primera tiene que ver con la adjudicación de la hidrovía. Hay una excelente nota de Diego Genud este fin de semana en el Destape que les recomiendo. Guerra silenciosa en el Paraná, Milei resigna poder y la Melas influye cada vez más. Porque ¿cuál es la noticia? ¿Que avanzó la licitación? Sí, por supuesto, pero también que lo primero que hicieron aquellos que aparecieron después de la apertura de sobres como los casi seguros ganadores de esta licitación fue recibir un llamado del embajador de Estados Unidos que les dijo vengan a verme. Los citó para evaluarlos, para preguntarles sus vínculos con proveedores chinos, para dejarles en claro cuáles eran los límites que ponía la embajada. Como si fuera el ministro de Interior, ¿no? Gana una licitación importante una empresa y se sienta para decir, miren muchachos, ustedes ganaron, nosotros gobernamos, pueden hacer A, B y C, les pedimos que no hagan D, E y F, estas son nuestras líneas rojas. Bueno, esa tarea la está haciendo el embajador de Estados Unidos, en vez de Santilli, que es quien debería estar haciéndolo. Conociendo igual a Santilli, a lo mejor hasta mejor que lo hace la Melas, porque Santilli entregaría lo mismo y quizás pide alguna cosa más. La segunda novedad de la semana pasada tiene que ver con el acuerdo para que el Comando Sur patrulle el mar argentino durante los próximos 5 años, que cuela además la denominación de bien global común. Ya el mar argentino no es el mar argentino, sino el mar común para Estados Unidos.
Esto además lo anunció la embajada directamente, ni siquiera lo anunció el Ministerio de Defensa, no. Lo anunció la embajada de Estados Unidos y Argentina. Están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur. ¿La seguridad nuestra? No, la seguridad de ellos. Por eso lo están anunciando ellos. La asociación empieza con la entrega de una cámara especializada. Bueno, está bien, nos dan una camarita, qué bueno. Pero termina con apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas. Claro. Apoyo suena a lo hacemos nosotros y ellos nos bancan. Pero nosotros tenemos 2 barquitos de la bañadera y ellos tienen al Comando Sur. Es evidente quién apoya a quién en ese caso. Y todo esto además sin la aprobación del Congreso. Y yo voy a insistir con algo que a veces ya dije, pero no me importa porque en otros lados no lo vas a escuchar y me parece importante. La aprobación del Congreso a las maniobras militares extranjeras no es una formalidad, sino que es la manera que tiene la Argentina de controlar quiénes entran, cuánto entran, hacer qué, por dónde van a estar y cuándo se van a ir. Nosotros ahora no sabemos quiénes entran, cuántos entran, dónde van a estar, qué van a hacer y cuándo se van a ir. Y ni siquiera sabemos si todos los que entraron se fueron. No sea cosa que nos enteremos el día de mañana que tenemos una base que no fue nunca aprobada, que no fue nunca anunciada. No sea cosa. Y acá voy a hacer un paréntesis para mirar lo que está pasando en Filipinas. Y ustedes me dirán, ¿en Filipinas? ¿Qué tiene que ver Filipinas con esto? Bueno, Filipinas es un país asiático, es un país además que entra en la zona de influencia de China, que tiene de hecho un conflicto activo, fronterizo en los mares con China, y que había firmado el año pasado su membresía con la Pax Sílica, que es un acuerdo que propone Estados Unidos con sus proveedores de recursos estratégicos justamente para garantizarse cierta exclusividad en esa provisión y de alguna manera dejar afuera a China en esta carrera por cuellos de botella que están corriendo las 2 grandes potencias mundiales. Cuando se anuncia el acuerdo, los yanquis, en realidad meses más tarde, en una visita del subsecretario de Estado, anuncian que parte de ese pacto incluía montar una zona especial para montar servers y para montar toda lo que es la infraestructura digital de 1.600 hectáreas, donde los inversores iban a estar regidos bajo leyes yanquis y los ciudadanos norteamericanos iban a tener inmunidad judicial respecto a la justicia de Filipinas. Y esto no es solo seguridad jurídica, porque hay acuerdos parecidos, por ejemplo, con Japón, que vienen de la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, e implica que haya, sobre todo en la zona de Okinawa, en el sur de Japón, que es donde todavía quedan bases norteamericanas, todos los años decenas de casos de violaciones, de abusos, incluso de asesinatos por parte de soldados norteamericanos a ciudadanos japoneses que no pueden ser investigados, por un acuerdo similar. A Japón se lo impusieron después de 2 bombas atómicas. Tuvieron que salir del gobierno filipino a desmentir. Filipinas rechaza, que vemos la noticia, el estatus especial de Estados Unidos para el Centro Industrial Planificado en Luzón, porque se los comían crudos, porque salió la gente a la calle. Pero si vemos la foto que acompaña el lanzamiento de la iniciativa, de esta Pax Sílica y de la ciudad esta que iba a ser Estados Unidos allí, el hombre de anteojos negros, medio rubio, que aparece en la parte izquierda de la pantalla, es el subsecretario de Estado de Estados Unidos, el número 2 de Marco Rubio, Jacob Hellberg, que antes de ser funcionario público, durante muchos años fue jefe de asesores de Peter Thiel en Palantir. Caramba. Y además es esposo de otro tipo que formaba parte de la PayPal Mafia, que es este grupo de amigos que salieron de PayPal, todos que se enriquecieron junto a Peter Thiel en los últimos 20, 25 años. Hellberg es el que está llevando a cabo todo este proceso y que busca establecer estas zonas sin jurisdicción nacional. Y alguno que haya escuchado cuando en enero contaba algunas de las ideas de Peter Thiel y demás, recordarán que Peter Thiel viene desde hace 20 años financiando e impulsando distintas iniciativas que tienen como fin crear territorios extrajurisdiccionales. ¿No? Está, por ejemplo, una iniciativa que habla de crear microestados en islas artificiales en el medio del océano. Hay otra que se llama Praxis, creo, que se trata de una nación virtual y que quería instalarse en Groenlandia. No sé si les suena también Groenlandia. El embajador de Trump en Groenlandia también es un ex empleado de Peter Thiel. Y digo, todo esto está pasando, para cerrar el paréntesis,
ahora que el gobierno argentino quiere avanzar al mismo tiempo con el Super RIGI, que se refiere específicamente a este tipo de inversiones, y con una ley para desbloquear la venta de tierras a extranjeros. 2 y 2 son 4. 2 y 2 son 4. No es muy difícil prever hacia dónde se dirige este caminito si los dejamos. Y en ese contexto es que hay que leer el anuncio que se hizo el viernes sobre la implementación del programa del gemelo digital. Anuncio que hizo el Ministerio de Capital Humano a través de un tuit de Sandra Petovelo y con un videíto muy llamativo que podemos compartir con ustedes. Por primera vez Argentina lidera el y que dice que por primera vez Argentina lidera paradigma en las políticas ahí está. sociales, con el uso de inteligencia artificial. Durante décadas el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era. Hoy Argentina da un paso histórico. Lanza el primer gemelo digital social. Un sistema que integra datos reales para simular, anticipar y optimizar políticas públicas. Integramos información de múltiples fuentes en una base unificada que, mediante inteligencia artificial, identifica lo relevante y proyecta escenarios posibles. El gemelo digital convierte la experiencia social en inteligencia pública. Por primera vez, podemos entender cómo se construye el capital humano de una sociedad, y entender cómo cada intervención impacta en el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida. Permite comprender, predecir y optimizar decisiones para generar más oportunidades, más autonomía y más desarrollo humano. Convocando a los principales actores del mundo, para construir el primer modelo global, Argentina reúne al mundo para innovar en política social. Bueno, ese es el video que publicó Petovelo, que compartió Milei. Ahora, el mismo día, pero con un perfil mucho más bajo, el Ministerio de Defensa también anunció algo muy parecido. Tenemos ahí el tuit del Ministerio de Defensa que da cuenta que el ministro Presti visitó la demostración de sistemas de inteligencia artificial para las Fuerzas Armadas, presentada en el marco de la cooperación con los Estados Unidos, que la incorporación de estas herramientas permite avanzar en la modernización del sistema, anticipar escenarios, optimizar la planificación estratégica y potenciar la toma de decisiones basada en datos reales. Pero si seguimos avanzando con el texto del tuit, no sé si podemos ahí hacer el scroll, la exposición estuvo enfocada en el desarrollo de una plataforma estratégica de simulación, monitoreo y análisis predictivo en tiempo real, orientada a fortalecer las capacidades de conducción, comando y control y en la creación de un gemelo digital de la República Argentina. ¿Qué es un gemelo digital? Empecemos por ahí. La idea de gemelo digital es una idea que desarrolla la NASA en la década del 60 porque necesitaba monitorear de forma remota todo lo que pasaba con sus misiones espaciales muy lejos, ¿no? Entonces, son básicamente representaciones dinámicas de sistemas del mundo real que primero eran físicas, eran prácticamente réplicas físicas de los aparatos que se mandaban, conectados a sensores que había en esos aparatos y que transmitían. Después se convirtieron en réplicas virtuales que utilizaban, por ejemplo, las empresas. Vos instalabas un sistema muy complejo con cientos o miles de partes y tenías una copia virtual donde podías someterlo a estrés para identificar qué partes iban a fallar, qué partes no, o podrías incluir algún problema que falla y el sistema corría el diagnóstico. En los últimos años, la tecnología algorítmica permitió que estos modelos, además de conocer, monitorear y predecir, es decir, armar escenarios sobre el futuro, también pueden manipular el sistema, porque cuentan con tal cantidad de datos que se rompe un momento crítico en el cual ya no solamente podés predecir cómo va a funcionar, sino saber que si vos tocás determinado mecanismo, determinada tuerca, el sistema va a reaccionar de determinada forma y de esa manera estás manipulando el sistema. Obviamente una cosa es hacerlo para saber si va a funcionar bien un campo de petróleo, si va a funcionar bien. Se usa mucho, por ejemplo, para hacer simulaciones de tránsito en las grandes ciudades. Es decir, bueno, a ver, si yo pongo acá un paso a nivel, ¿cómo modifica todo el caos que es el tránsito de toda la ciudad? Y otra cosa es hacerlo con personas, que es lo que vienen a hacer acá.
Al frente de este cambio de paradigma aparece Palantir nuevamente. Palantir desarrolla su sistema de gemelos digitales. En términos, vos entrás a la página donde lo venden, en términos muy, muy parecidos a los que utiliza el video de Petove, lo que seguramente lo hizo una inteligencia artificial basándose en esa información, porque usa las mismas frases y demás. Pero a diferencia de los gemelos digitales de generaciones anteriores, lo que Palantir hace es lo que ellos llaman gemelos digitales semánticos, que prometen replicar y luego manipular no solamente el comportamiento de un sistema, sino también su sentido. Palantir dice que puede comprender el sentido de un sistema y ordenar todo el caos informativo en una única ontología unificada. Es decir, ya no solamente trabajar sobre lo que hace un sistema, sino sobre lo que es ese sistema. Y lo que está pasando en la Argentina no tiene antecedentes. Esta es una tecnología que se utiliza en el ámbito militar, se utiliza en el ámbito corporativo. Nunca se utilizó sobre una población, por lo menos que sepamos, en términos de ingeniería social, y mucho menos nunca se utilizó sobre la población de un país del G20 y con la octava superficie del planeta, con todo lo que eso implica. La estrategia, además de expansión corporativa de Palantir, desde sus primeros días muestra un modus operandi, que es entrar con 1 o 2 contratos, empezar a traducir todo el sistema a su propio formato y luego generar una dependencia estructural por la cual el Estado necesita de Palantir para seguir funcionando, porque es quien maneja todas esas bases de datos. Es decir, que la defección de la dirigencia argentina, y acá no hablo solamente de Milei, sino que hablo de todos los que no están haciendo lo que la Constitución y la ley establecen para frenar casos como este, empresarios, intelectuales, comunicadores, jueces, diputados, lo que se les ocurra, lo que implica es una entrega semipermanente de todos nuestros datos sensibles a esta empresa que además está alineada desde su nacimiento con la CIA. Si Palantir efectivamente, porque esto es algo que todavía no se confirmó, opera las bases de datos de gemelo digital, eso significa que toda la información sensible de los 50 millones de argentinos que pase por ahí va a estar sujeta a la legislación extraterritorial de Estados Unidos. Eso, entre otras cosas, le da acceso al gobierno norteamericano sobre todos los datos alojados, procesados o gestionados por corporaciones de ese país, bajo la excusa de la seguridad nacional y en algunos casos sin tener que tener ni siquiera la orden de un juez. Mucho menos la obligación de informar ni al país ni a los ciudadanos afectados de ese país de que están utilizando sus datos. Y la filosofía detrás de este proyecto es la transición de un Estado gobernado por decisiones políticas, es decir, profundamente humanas, a uno que responda a la lógica predictiva del algoritmo. Las cosas funcionan solas, sin que nadie decida si se hace A o B, sino que el algoritmo solo dice es conveniente A o B. ¿Conveniente para quién? Para los dueños del algoritmo, desde ya. ¿Se acuerdan que hace un par de meses la discusión en Estados Unidos con Anthropic y demás era si iba a haber humanos o no en el circuito de decisión de las armas autónomas? Porque un sistema como este es el que se utiliza en Irán para, en la primera capa, recabar la información, en la segunda capa, analizarla, pero en la tercera, decidir quiénes son los blancos, por ejemplo. Bueno, lo que quiere hacer el gobierno de Estados Unidos y lo que quiere hacer Palantir, y por eso se peleó con Anthropic, es que además de recabar la información, cruzarla y decidir quiénes son los blancos, decidir que es el momento de actuar y generar la acción, matar al blanco. Eso era lo que se discutía hace 2 meses. Bueno, la misma lógica se puede llevar a la política. ¿Va a haber humanos en el circuito de decisión político o solamente un algoritmo que va a recabar datos, procesarlos y decidir cuáles son las mejores formas de actuar que tiene un Estado? Esa es la filosofía de Peter Thiel, que la escuchamos en algunas citas que se pasaron 1000 veces de videos donde él decía la tecnología nos va a dejar hacer cosas que la democracia no nos permite hacer. La libertad es incompatible con la democracia. Bueno, eso es lo que viene planteando no ahora, desde hace 20 años Peter Thiel. Y no solo lo plantea, sino que viene ejecutándolo, por eso estamos donde estamos. Y su extensa estadía en Buenos Aires tiene que leerse claramente a la luz de estas novedades, porque los límites que encuentra Palantir para desplegar todo su potencial en un Estado son las garantías constitucionales de los ciudadanos y el control cruzado de poderes. Y en la Argentina, Thiel encontró un país con un sistema que, insisto, va mucho más allá de su gobierno,
empresarios, políticos, diplomáticos, comunicadores, intelectuales, que están dispuestos a sacrificar cualquier garantía constitucional para los ciudadanos, que están dispuestos a sacrificar cualquier control de poderes en la hoguera del capitalismo algorítmico. Por eso es extraordinariamente relevante la encíclica papal que se publicó hoy, Humanidad Magnífica, firmada 15 de mayo, no 25 de mayo, porque ese día se cumple un aniversario, 135 años de la publicación de Rerum Novarum, probablemente la encíclica más importante en la historia moderna, publicada por un tal León XIII, este es León XIV. Claramente las dos continuidades que León escogió fue la de Francisco, su antecesor, y la de quien llevó su nombre por última vez, que publicó, insisto, esta encíclica que fundó la doctrina social de la Iglesia. Esta nueva encíclica, la que se publica hoy, habla sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, vaya si no es actual, y de la defensa de la dignidad humana frente a las lógicas de despersonalización propias de la violencia y la técnica contemporáneas. Habla de poner a la humanidad y al bien común, y acá recoge un concepto muy importante y que para el neoliberalismo fascista no existe, por sobre la tecnología y el capital. Y de hecho, Rerum Novarum significa cosas nuevas, las cosas nuevas en ese momento era la revolución industrial y el capitalismo, y en esta nueva encíclica, León XIV habla de que la IA es la res nova de esta época, la cosa nueva de esta época, poniéndola a la altura de aquellos desafíos, y dice que eso obliga a repensar la doctrina social que tiene raíces en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque subraya que el poder tecnológico tiene un rostro privado y transnacional que es más fuerte que el de los estados, lo cual hace más difícil gobernarlo y exige normas internacionales y una reflexión ética y política profunda sobre ese poder y sobre los fines que tiene ese poder. Y dice que la doctrina social debe presentarse como un conjunto de principios, la dignidad humana, el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la justicia social, que deben reinterpretarse frente a los desafíos de esta época, los algoritmos, las plataformas y la automatización, no como recetas que hay que repetir, sino como criterios para nuevas legislaciones, nuevas investigaciones, nuevos emprendimientos, una nueva forma de educar. Y el Papa desgrana tres grandes frentes donde la IA impacta directamente en la custodia de lo humano. Y no los van a sorprender cuáles son. La verdad y la manipulación de la verdad, el trabajo y los efectos que tiene esta nueva tecnología en el trabajo como ordenador social, y la libertad por la posibilidad de las nuevas esclavitudes, del control absoluto. Y mucho para sacar de ahí, quienes todavía estamos pensando cuál es la salida de esto. Y lo dice alguien que no tiene fe católica, soy ateo, en general creo que la Iglesia tiene más cosas que criticarle que rescatar. Esto realmente es importantísimo, así como es importantísimo lo que hizo Francisco en su momento también para permitir que esto esté sucediendo. Y quiero terminar, antes de charlar con mis compañeros acá en la mesa y compañeras, y también escuchar un poco del Te Deum, recordando otro mayo del pasado. Mayo de 1891, Rerum Novarum. Mayo de 1810, la Revolución de Mayo, que hoy cumple un nuevo aniversario. ¿Y por qué? Porque en ese momento también hubo, incluso entre quienes hoy son recordados como patriotas y salían en la Villiquen o tienen su calle en Once, un montón de personas que querían pasar de un tipo de colonialismo a otro, que en función de sus beneficios personales pretendían que la Revolución de Mayo fuera el paso de un tipo de colonialismo a otro. Para ponerlo en términos actuales, querían sostener el rumbo, cuidar la macro. Saquemos al virrey, pero no liberemos a los esclavos. Y la verdad es que esa tensión que existía en 1810 marcó buena parte de la historia argentina. Es más, diría yo, nunca se terminó de resolver. Y la seguimos viendo al día de hoy.
en un contexto tan particular, por todas las cosas que venimos viendo, leyendo y experimentando, y que tiene que ver con lo que repasé rápidamente en este editorial, en el cual, si no hay un cambio de rumbo rotundo, y no solamente en términos económicos y sociales, sino también en la relación entre los estados y estas corporaciones que son dueñas de esta tecnología, entonces no hay soberanía posible. El trabajo que tiene por delante la dirigencia argentina y a quien le toque gobernar después de este gobierno es equiparable al trabajo que tuvieron nuestros próceres de Mayo. Necesitamos volver a liberar a una Argentina que cuando termine la experiencia de Milei, el 10 de diciembre del 27, antes o después, va a estar en una situación semicolonial como no conocemos desde aquellos años de la Revolución. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Buen día, feliz día de la paz.